Veamos el caso que nos envía Paco. Una gran incertidumbre se apoderó de la ciudad de Santo Domingo el 30 de mayo de 1961. A las 10:30 de la noche, un grupo de civiles y militares asesinaron al dictador Rafael Trujillo Molina en la carretera que conduce a San Cristóbal, hoy autopista 30 de mayo. La idea era interceptar y matar al dictador, luego tomar su cadáver y posteriormente entregar el cuerpo a Pupo Román, secretario de las Fuerzas Armadas, quien se había comprometido a hacerse cargo de la situación una vez se comprobara que Trujillo había sido eliminado. Habían intentado 3 veces en el mes de mayo, antes del 30, 3 miércoles antes, y no se había podido concretizar el atentado. De manera que esa fase fracasa, no exclusivamente porque el secretario de las Fuerzas Armadas no pudo actuar, es que otros factores impidieron que se desarrollara esa segunda fase. Minutos después del atentado, el secretario de las Fuerzas Armadas fue visitado por el general Arturo Espaillat, alias Navajita, quien presenció parte del ataque a balazos a Trujillo. Fue a poner en alerta a Román, quien salió de inmediato con el referido general para el lugar, y al llegar allí encontraron el carro de Trujillo, pero no estaba el generalísimo. En el ataque que terminó con la vida del dictador Trujillo participaron Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barrera, Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda y el teniente Amado García, que pertenecía a la Guardia Presidencial. Formaban parte del plan también Luis Amía Matió y Luis Manuel Tunti Cáceres, pero la noche del atentado no estuvieron presentes porque cumplían otras actividades. Como no localizaron al secretario de las Fuerzas Armadas, los conjurados se llevaron el cadáver a la residencia de Juan Tomás Díaz, en la calle César Nicolás Penson, en el sector Gascue. La persecución en contra de ellos se inició casi de inmediato, pues el chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, sufrió múltiples heridas de bala, pero sobrevivió al ataque. Unos 20 o 30 minutos después del tiroteo, logró llegar al hospital militar conocido como Marión. Por las informaciones ofrecidas por el chofer Zacarías cuando llegó al hospital, los militares le informaron al coronel José León Esteves, esposo de Angelita Trujillo, hija del dictador, y fue así como la familia Trujillo en cuestión de minutos se enteró de lo que había sucedido. Pero además en el lugar encontraron una pistola calibre 45 que era propiedad de uno de los conjurados, creo que de Juan Tomás Díaz, que la tenía Antonio de la Maza esa noche. Y más adelante encontraron un vehículo abandonado, marca Mercury, que tenía la particularidad de que creo que era el único vehículo Mercury que había en Santo Domingo en ese entonces, propiedad de Salvador Estrella Sadalá. ¿Qué hacía ese vehículo ahí? Bueno, entonces inmediatamente ubicaron a nombre de quién estaba esa pistola, ubicaron de quién era ese vehículo. La policía informa al Servicio de Inteligencia Militar SIN de un herido de bala en la Clínica Internacional y de inmediato los investigadores se trasladaron allí. En la clínica se encontraba Pedro Livio Cedeño, quien al ser interrogado comentó que había estado en la casa de Juan Tomás Díaz sin revelar detalles sobre su participación. Los investigadores se dirigieron a la casa de Juan Tomás Díaz y al interrogar al servicio doméstico confirmaron todos los integrantes del grupo de los conjurados habían visitado la vivienda esa noche. Además, en esa casa encontraron el maletín de Trujillo. Con un panorama cercano a quienes participaron en la emboscada, antes de la medianoche, los miembros del Servicio de Inteligencia habían ido a las casas de Salvador Estrella y Antonio de la Maza. De manera que hubo todo un despliegue militar esa noche por toda la ciudad y al mismo tiempo por todo el país. Y de inmediato ellos distribuyeron y informaron, alertaron a todo el ejército y a la policía de que las personas, Juan Tomás Díaz, Salvador Estrella, su hermano César Estrella, que vivía ahí con ellos,
Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, es decir, todo lo que ellos tenían ubicado esa noche. Inver Barrera, a mi ama Tío también, ellos lo ubicaron y de inmediato telegrafiaron a todos de que esas personas, si pasaban, debían ser detenidas. Ya pasaba de las 3 de la madrugada del 31 de mayo cuando los investigadores del SIN deciden volver a la casa de Juan Tomás Díaz. Deciden revisar el garaje y allí, en un vehículo Oldsmobile, propiedad de Antonio de la Maza, encontraron el cuerpo sin vida del generalísimo Trujillo. Según narró el fiscal del Distrito Nacional, Teodoro Tejada Díaz, quien estaba en el lugar, todos comenzaron a llorar como niños al encontrarlo. Luego tomaron el cadáver, lo llevaron al Palacio Nacional y de ahí a su residencia de la avenida Máximo Gómez. Aún localizado el cuerpo sin vida de Trujillo, las autoridades se tardan en comunicar lo que había sucedido. Sin embargo, personas de la clase media se percataron de que algo había pasado. Por ejemplo, en el Country Club había una cena y muchos de los que salieron de esa cena, incluyendo al cónsul norteamericano, Henry Dearborn, cuando se desplazaban por la ciudad, fueron interceptados por soldados, porque es que la ciudad fue ocupada por soldados del ejército en un operativo inusitado, y la gente lo que hacía era refugiarse en sus casas, nadie estaba en el medio, y había comentarios, pero no de que algo había sucedido, y se barajaban muchas cosas. A lo mejor ha habido asomos de una expedición extranjera de dominicanos exiliados, se tenía muy fresco lo de 1959. Nadie pensó que podía ser que Trujillo había muerto. De los conjurados, además de Pedro Livio Cedeño, recibieron heridas leves Amado García Guerrero y Antonio Inver Barrera, quienes fueron tratados por un amigo. Al día siguiente, el único detenido era Pedro Livio. Los demás permanecían escondidos. Ese mismo día, al caer la tarde, fueron apresados Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza. El teniente Amado García, quien era el único militar activo, miembro del cuerpo de ayudantes militares, se refugió en el ensanche Osama. Fue una ficha clave en la conjura, ya que fue él quien avisó que Trujillo había adelantado el viaje para San Cristóbal. Por su parte, Antonio Inver logró que lo llevaran a la casa de una familia de diplomáticos italianos, y Luisa Mía Matió se refugió en la casa de los esposos Tabaret Álvarez Pereira y Josefina Gautier, quienes lo mantuvieron en un closet durante más de 6 meses. De esa experiencia, doña Josefina escribió años más tarde un libro titulado Mi 30 de Mayo Escondido, donde ella narra los periplos porque fue en su casa que se escondió, los periplos de Luisa Miama, y cómo inclusive cuando allanaron su casa, porque iban allanando casa por casa, Luisa Miama, que estaba en el closet, ella cuando van a llegar a la habitación hace así y se mete en el baño como si se estuviera duchando y sale con una toalla. Estamos hablando de los años 60, de principios de los 60, y cuando los esbirros entran a la habitación, la encuentran a ella en una toalla, saliendo del baño, y entonces no terminan de revisar la habitación donde está Luisa Miama en el closet. Previo a la captura de los principales implicados, el general Pupo Román ordenó una cacería y encarcelación contra sus familiares bajo la orden de eliminar a cualquiera que supiera algo del plan. Fue así como el 31 de mayo fueron asesinados Mario y Bolívar de la Maza, hermanos de Antonio de la Maza, quienes habían sido apresados en Moca. El día siguiente fue asesinado tras ser apresado en la 40 Ernesto de la Maza, también hermano de Antonio de la Maza. Fueron asesinados también Segundo Inver y Rafael Augusto Sánchez. Él ordena las muertes de Segundo Inver, hermano de Antonio Inver, y su compañero de celda, Papito Sánchez, en el entendido de que ellos estaban enterados del complot y estaban enterados de su participación. Entonces, tratando de encubrir todo eso, él manda a asesinar a esta gente, e inclusive da la orden de que a los ajusticiadores, si los detectan, los asesinen ahí mismo. Ramfi es el que da la contraorden de que no se asesinen, de que se agarren vivos.
El 2 de junio fue ubicado en la casa de una tía en la calle San Martín el teniente Amado García, quien se enfrentó a tiros con sus perseguidores y murió en combate. Los 4 que estaban en la casa de Robert Reed decidieron salir de allí. Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza trataban de llegar hasta donde el norteamericano Lorenzo Berry e hicieron un recorrido por la ciudad, pero fueron ubicados en una estación de gasolina y cuando se desplazaban por la calle Bolívar, fueron interceptados en la Julio Verne. Se resistieron a entregarse y se enfrentaron a tiros con los miembros del SIN y allí murieron. Previo a esto fueron apresados ese mismo día Salvador Estrella y Marcelino Vélez Santana, y más adelante fueron detenidos todos los que participaron en la conjura y otros allegados. De ahí en adelante inicia una represión sin cuartel. No solamente los ajusticiadores, sus familias, sin importar edad, niños, las esposas, los padres, hermanas, primos, tíos, todo el mundo. Las cárceles se llenan, los centros de tortura se llenan, tanto la 40 como el 9. El general Román fue detenido terminando en medio del sepelio de Trujillo y desde entonces no se supo. Ese era un preso de Ramfis Trujillo. Ese ese lo llevaron a las celdas del 9, porque Ramfis tenía su cárcel particular cerca de San Isidro, que era el kilómetro 9. Ahí estuvieron los principales conjurados, ahí eran interrogados, ahí eran torturados, y los que resultaban muy mal torturados, entonces eran llevados al hospital militar de la aviación, hoy Fuerza Aérea, con la instrucción específica del médico que los atendía de que mucho cuidado si ese prisionero se moría. Fue un movimiento realizado por personas de distintas edades. El mayor de ellos era Modesto Díaz Quesada, quien tenía 60 años, y el menor, Luis Manuel Cáceres, Tunti, quien apenas tenía 22 años. Fue un movimiento muy característico el 30 de mayo, muy atípico el 30 de mayo, muy atípico, muy interesante de estudiar como movimiento, como este grupo de hombres de diferentes edades, de diferentes profesiones, con diferentes intereses, con familias, lograron cohesionarse. Y algo muy interesante del asunto es que estaban relacionados familiarmente. Y me parece que esa parte fue la que garantizó que el movimiento no fuera develado, no fuera penetrado, no fuera descubierto. La muerte de Trujillo no significó la caída inmediata de la dictadura, porque Ramfis, el hijo mayor del tirano, junto a sus tíos Héctor Bienvenido y José Arismendi Trujillo, la alta jerarquía militar, hicieron todo lo posible por conservar el control del gobierno al precio que fuera necesario. Trujillo es ajusticiado, eliminado físicamente el 30 de mayo de 1961, pero de junio a diciembre el país estuvo gobernado por el binomio Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer, y toda esa maquinaria que le sirvió de sustento a la dictadura. Una de las primeras medidas del gobierno conformado por Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer fue gestionar que los Estados Unidos colaboraran para que la Organización de Estados Americanos levantara las sanciones económicas impuestas al país desde agosto de 1960. Para atraer las simpatías de la administración de John F. Kennedy, el gobierno dominicano desplegó una estrategia de apertura política, permitiendo el retorno de los exiliados y al mismo tiempo propiciando un ambiente favorable para el nacimiento de partidos políticos. En las primeras semanas de julio de 1961, 3 organizaciones políticas iniciaron sus actividades públicas. El Partido Revolucionario Dominicano, fundado en Cuba en 1939, cuyo líder principal era el escritor Juan Bosch. El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, dirigido por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, y la Unión Cívica Nacional, institución mayormente integrada por la clase media y alta, presidida por el doctor Viriato Fiallo. Comienzan las reivindicaciones, las luchas por construir un sistema democrático que no conocíamos. Y ese es
el tortuoso camino que inicia el pueblo dominicano a partir de la salida de los Trujillo. Pese a esa apertura para partidos políticos, el gobierno trujillista aplicaba una política de terror y violencia en plena luz del día. El 18 de noviembre, oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana en la Base Aérea de Santiago, encabezados por el general Pedro Ramón Rodríguez Echavarría, se rebelan contra los Trujillo. Lo mismo hizo el general Andrés Rodríguez Reyes en Santo Domingo. Ese mismo día, Ramfis Trujillo decidió abandonar Santo Domingo con destino a París, Francia. Sus tíos y otros familiares emigraron a otros países. Pero antes de viajar al extranjero, Ramfis Trujillo en persona quiso dejar resuelta su deuda con los detenidos Salvador Estrella Sadalá, Luis Manuel Cáceres Michel Tunti, Roberto Pastoriz Saneré, Huáscar Tejada, Pedro Livio Cedeño y Modesto Díaz Quesada. Él dio instrucciones al administrador de la cárcel, Calié temible, apellido Frías, de que bajaran a los prisioneros al Palacio de Justicia y supuestamente los iban a llevar al lugar donde cayó Trujillo para hacer un descenso. Y ahí él pensaba asesinarlos. Pero alguien se enteró en la fiscalía de eso y entonces movilizaron mucha gente y las esposas también estaban activas. Y entonces cuando llegaron los emisarios de Ramfis, vieron que había demasiadas personas y entonces fue cuando se lo llevaron en la tardecita a la Hacienda María y ahí fue donde los asesinó y esa misma noche se fue del país. Además de Ramfis, participaron en la ejecución de los prisioneros sus más cercanos colaboradores, como su cuñado José León Esteves y su hermano José Luis León Esteves, Sánchez Rubirosa y uno apellido Disla, que era el chofer de Ramfis. De los que participaron en la emboscada contra Trujillo, solo quedó vivo Inver Barreras, y de los principales organizadores de ese complot, también conservaron su vida Luis Amiá Matió y Antonio García Vázquez, quien estuvo preso, pero nunca fue identificado por el SIN como uno de los cabecillas del movimiento. Antonio García Vázquez, era primo de Antonio de la Maza y su hermano estaba casado con una hija de Juan Tomás Díaz. Él viene siendo el enlace entre los dos grupos, el grupo de Moca y el grupo de Santo Domingo. El de Moca, encabezado por Antonio de la Maza, y el de Santo Domingo por Juan Tomás Díaz. Tan pronto la población se enteró de que la familia Trujillo y algunos de sus colaboradores más cercanos habían huido del país, la alegría fue colectiva. A lo largo del territorio nacional, muchedumbres se lanzaron a las calles a festejar la trascendental noticia, mientras otros grupos se dedicaron a derribar bustos, estatuas, letreros, en fin, todo lo que simbolizara al dictador Trujillo y a su familia. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. La capital de la República recuperó su antiguo nombre de Santo Domingo y se inició el período que entonces se llamó la lucha contra los remanentes del Trujillato. Los dominicanos fueron preparándose gradualmente para una nueva forma de convivencia en sociedad. De igual forma, aumentaba la presión social en contra de Balaguer, que seguía al frente del gobierno. Y Balaguer finalmente, a principios del 62, crea el Consejo de Estado, inventa un autogolpe y un golpe y el Consejo de Estado. Él hace una marulla tratando de quedarse en el poder, pero finalmente se asila en la Nunciatura Apostólica, sale del país. Entonces el Consejo de Estado entra y ya se puede decir que con el Consejo de Estado se abren las puertas a la democracia, al proceso democrático. Inmediatamente el Consejo de Estado crea una Fiscalía Especial de Investigación para los crímenes cometidos por Trujillo. Es ahí cuando se inicia el juicio a los asesinos de Las Mirabal, quienes fueron condenados
pero se fugaron en el 1965 en medio de los incidentes de la Guerra Civil de ese año. Otras medidas adoptadas por el Consejo de Estado fueron confiscar todos los bienes de los Trujillo y pasarlos al Estado. Además, se les prohibió a los descendientes de Trujillo regresar al país y a partir de ese momento se inició una nueva etapa en la vida de los dominicanos. A los que se inmolaron para terminar con el régimen de Trujillo, el historiador Juan Daniel Balcácer le dedica unos versos del poeta Arturo Pellerano Castro. Benditos los que matan, si es un monstruo de sangre el que se hunde y un pueblo el que se salva. Al asumir la libertad tras el ajusticiamiento de Trujillo, mucha gente del pueblo comenzó a utilizar vocablos que antes no formaban parte del léxico cotidiano, tales como libertad, amnistía, derechos civiles, justicia social y democracia, que con el paso de los años se han convertido en un clamor permanente del pueblo que dijo adiós a la tiranía. Ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.